Eh, ya, pues, esto es todo. Sí, ¿tienes la presentación que te mandé? No, la tienes tú. Te la mandé a tu Ah, WhatsApp. pero necesitáis verla No, no, pero puedo verla. ¿Dónde? y no la que mirar en tu teléfono. Sí, sí. No Sí, sé, está bien. era Yo por digo darle como. una... O sea, nadie va a ver estos capítulos. Este es No el sé si treceavo. nadie, no sé si nadie... Nadie, pues, nadie en la historia. Este es no, yo... nadie va a llegar a este capítulo porque este es el treceavo capítulo. Dejemos un mensaje. Si alguien ve... ¿Estás grabando? Esto está grabándose. Si alguien ve este capítulo, por favor, te muestras de vida, porque creemos que no lo va a ver nadie. Es que no, nadie lo va a ver. ¿Se escucha bien, Marcial? ¿Escucháis bien? ¿O tengo que gritar más? Ah, viste, estamos en silencio. Ahora sí, Marcial. Ya, ahora sí, ahora Se sí. escucha bien. Ahora ya, buenísimo. Eh, Ahí llegamos más encima de aquí. ¿No? ahí llegó Esteban. Ya, pues, empezamos, pues. Sí, Bienvenidos, chicos. Esta es la última sesión. Vivimos en la misma ciudad, así que decidimos cerrar el capítulo aquí con el Practicing Stoic, el mismo, y haciendo el crossover. sí. Eh, yo voy a hacer como último capítulo, yo voy a hacer una presentación breve, a menos que tú quieras hacer la relatoría. No, dale, empieza tú. Yo también mis comentarios son súper breves en este tema. Eh, eso, tengo sobre el texto en particular. Quizás podríamos hacer eso, Darío. Abordamos el texto primero y luego yo podría tirarle mierda al estoicismo en general. Sí, sí, porque es que son muy claros los tres puntos que quiso exponer el autor. Y aquí concordamos con Alfonso que son tres puntos que en realidad no son. El estoicismo tiene problemas más graves que esos problemas que el texto señala. Que son tres. Por un lado, Voy a buscar el texto, dale. sí, por un lado señala que el estoicismo es cruel. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, quizás diría que es una crítica más particular a Epícteto. Epícteto en particular, no encuentro que hay veces que puta, podría haber dicho lo mismo, pero un poco más suave. Pero quizás, no sé, pues, con sus estudiantes en ese momento eran todos medios duros, creo que en algún momento lo dice. Entonces siento que a veces como que por no darle ese espacio para que hagan cosas, como decirlo, improvisadas, él les dice así como muy duramente, como para que después aún así sigan con los preceptos. Como, tú dices, como abandona todo deseo, Claro, como esas es que como... las personas siempre como que negocian en su mente, como que se puta, se le decís sé perfecto, dicen no, ya, más o menos. Entonces siempre tenés que establecerle como un... Y bueno, está vinculado al siguiente punto, que es la imposibilidad del estoicismo. Yo creo que Epícteto era duro porque sabía que había que si uno establece como límites bajos, ya desde ese límite bajo va a bajar más. Entonces, apelemos al más. Y eso está, como dije, relacionado bastante al segundo punto de la imposibilidad. De que el ideal del sabio es muy alto, es alguien que de hecho no permite ningún mal pensamiento en su mente. O sea, ni siquiera es que permita, es que es incapaz, Sí, es dale. incapaz de pensar mal. Entonces, puta, uno ahí, claro que lo contrasta uno con su vida diaria y imposible. Pero que sea imposible no implica que no vayamos a intentarlo. Hay muchas cosas que ha hecho la humanidad que son imposibles. No sé si alcanzar el ideal del estoico sea de las cosas que pueda llegar a la humanidad, pero yo creo que siempre hay una grandeza en intentarlo. Y el último punto yo creo que quizás es el peor, que es Como acerca de la negativo. hipocresía. Bueno, bueno desde nosotros quizás no esté bien fundado porque tratamos de hablar con la verdad, de no establecer no sé, pues, una serie de técnicas inalcanzables para nosotros mismos y más encima mentirnos entre nosotros acerca de que sí lo estamos haciendo, no es la idea. Pero en particular el tema de la hipocresía se le carga mucho a Séneca, porque hay registros de que Séneca era alguien, creo que no fue senador, fue senador.
Ya, era alguien afín a la esfera política humana, tenía hartos bienes, se dice que era como el tipo más... eh, Más con la, adinerado de su época. claro. Entonces yo creo que ahí hay una dureza que viene, no sé, de las personas que aspiran como a la perfección y que creen que uno, no sé, pues tiene que ser un mártir de todas las causas. Ahí está muy precisa la cita de Epicteto en el Inquiridión, el párrafo 15 si no me equivoco, cuando dice, considera la vida como un banquete. Puta, si te está yendo bien, si se te dan bien las cosas, no nos martiricemos a nosotros mismos gratuitamente. Eh, Hace poco yo acordé que a alguien le pasaba algo bastante parecido, que era a Schopenhauer. A Schopenhauer también se lo criticaba por hipócrita, porque él en su corriente del pesimismo eh, señalaba mucho como las virtudes de estar muerto. Y él le decían que era un hipócrita porque hablaba de la muerte frente a una mesa, frente a un banquete. Pues. Entonces, claramente si estáis en un banquete no es que tenéis ganas de matarte, lo estáis pasando bien. Por eso consideramos que los tres puntos que aborda el libro no son, no son las críticas más duras que se le pueden hacer. Y aquí con Alfonso traemos otras que son mucho más complejas de dar una respuesta que deje tranquila. ¿Y la de tú? Buena, bueno. Puta, subrayar de lo que decías tú, de la imposibilidad, subrayar que, aunque sea imposible, eh, quizás la weá del estoicismo no es llegar a su completitud, sino que sea como instrucciones para caminar, ¿cachai? Es como el clásico... Mira, ¿y eso? De ahí tenemos. Buena, weón. Eh, Eso, ¿no? Puede ser, hay una frase de Farso que es como que sea una dirección, no un destino. Con eso para mí ya es suficiente. Claro. Eh, Otra, eh, bueno, eso, y la policía creo que está de más, son asuntos muy menores. Eh, bueno, eso, yo vi, aparte de los que mencionamos ahora recién, yo vi otros problemas del estoicismo. Yo quise como aportarle como a la crítica y me imaginé qué críticas se le hacen comúnmente al estoicismo como que me he encontrado como para ya sea como para negarlo como posibilidad, ya sea para decirle a las personas que no se metan en el estoicismo o simplemente para decir que es falso, ¿no? Y la verdad tengo puros apuntes, ¿no? Me parecía eh, me parecía además mucho trabajo ordenarlo de forma eh, eso, no he tenido tiempo para ordenarlo de tal manera, pero intentaré abordarlos todos. eh, una de las críticas normales que se le hace es que esta pregunta es como que tú vivirás como un robot. Si es que estás como intentando usar la razón, vas a vivir sin pasiones. Y aquí está, ¿no? Es como la pregunta retórica sería como, ¿y que acaso se piensa que no tener emociones vale la pena? ¿Es una vida que vale la pena? ¿Una desapegada de las emociones? Eh, una de las objeciones como que Epicteto habla de un niño, la muerte de un niño, como si se hablara de la rotura, de que se te rompe una taza. ¿Cómo es posible que seas tan desapegado, ¿no? Sin pasiones, radicalmente? Dice, el estoico viviría una vida gris, apagada y sin vínculos afectivos. Serías un robot inamovible, inconmovible, pero sin pasión. Ya, eso es fácil de resolver. Aquí tengo dos, como para hacerla corta. ¿Quién habla de que una vida sin pasión no vale la pena? Tengo dos alternativas. Esto es principalmente Nietzsche, quien señala que las pasiones son el motor de nuestras vidas. Que, bueno, voy a partir al revés. En el estoicismo se parte de que las emociones parten de un juicio. Y este juicio puede estar bien fundamentado o mal fundamentado. Y cuando está mal fundamentado, estamos teniendo una experiencia emocional basada en un engaño.
Entonces lo que proponen, en definitiva, es como estar atentos a los autoengaños y a las caídas que tenemos por caer en engaños que vienen de fuera, limpiar nuestra capacidad de tomar decisiones y experimentar el mundo, comillas, con menos arrebatos. ¿Por qué arrebato? Porque las pasiones dentro del estoicismo son emociones tan fuertes que se superponen a la razón y te hacen tomar decisiones desde esa emoción. O sea, que tu capacidad de elección se ve disminuida y outrun, sobredominada en el fondo. Y así ocurre cuando uno está súper triste, cuando está en una deriva lujuriosa, cuando uno tiene envidia, cuando etc. Lo que dirá el estoicismo es que cada una de estas emociones, la ira por ejemplo, parte de un supuesto, y ese supuesto, si es que lo ponemos en duda y intentamos justificarlo de manera racional, podemos llegar a reconocer que a veces es falso. Y que, dirá, señalar el estoicismo, enojarse es ya una condición irracional. Porque normalmente cuando uno se enoja, está parte de supuestos que son falsos. Por ejemplo, a mí nunca se me pueden perder las llaves. Claro que se me van a perder las llaves alguna vez, pero si se me acaban de perder y estoy enojado, ¿cuál es el supuesto que está ahí escondido? Es que yo soy perfecto, por ejemplo, nunca se me pierde nada. No es falso. Todos somos proclives a que se nos pierdan las cosas. O que me robaron la bicicleta. Bueno, ¿es que acaso tu bicicleta es inrobable? No, puede ocurrir. Y así con el enojo, con la lujuria, por ejemplo, pensar que voy a ser feliz cuando Susana me ponga atención. Falso. Susana le ha puesto atención a otras personas y esas otras personas no son más felices. Entonces hay un supuesto lógico que si es falso, nuestra emoción estaría infundada y que llevaríamos vidas más tranquilas, más ordenadas y más autogobernadas si es que reconocemos que si es que nos preguntamos si estos fundamentos son verdaderos, falsos o inciertos. Ya, Nietzsche, por el contrario, dice que no, que las emociones no son racionales y que de hecho son irracionales. Las pasiones son formas de experimentar el mundo. Y en Nietzsche la gran maravilla es que de que la razón es una pequeña forma de interpretar la realidad. Y que el cuerpo es la gran razón. En un pasaje del Zaratustra, en el primer libro. Que el cuerpo es la gran razón y que la razón como tal es una pequeña fracción de tal. Dirá Nietzsche que como las emociones no provienen de un evento racional, su experiencia nos permite ver el mundo de maneras distintas, de las cuales siempre podemos sacar provecho artístico, no sé, del enojo podemos movilizar una gesta contra alguien, de la tristeza podemos escribir sonetos, etc. O sea, siempre lo que él diría es como hay una economía emocional vinculada con las emociones, de las que podemos sacar provecho. Bueno, estas son posiciones distintas. En una la pasión es irracional y que nos trae sufrimiento innecesario, y en Nietzsche las pasiones son necesarias, fundamentales para llevar una vida completa, y que si bien son irracionales, la vida toda es irracional. Entonces ahí hay una distancia. En el estoicismo se piensa que la razón sí nos puede permitir ordenar la realidad, y en Nietzsche claro que no. Es un irracionalista. Así como en Hume, que es otra historia, no me voy a meter. Esa es una de las críticas que se le hace, que vivirás como un robot. Ahora, quizás podríamos... Vale. Esperamos al final para ir comentando. Como queráis. Sí, la verdad este es el último día, y pienso que nadie va a ver esto. Último día nadie se enoja. Así que dale más. Es que como para ir haciendo un pequeño así, como ir japeando, para comentar el tiro, yo creo que este tema de que en el estoicismo no se le dé tanta prioridad al tema emocional, yo creo que es porque nosotros nos han educado con todo el contrario, y sobre todo estos últimos años ha habido como una exacerbación del tema emocional.
cuando se dice, no sé, sigue tu corazón, sigue lo que te dice tu interior, qué sé yo. Por ejemplo, todo lo que ocurre con el amor romántico, que se vuelve como algo súper exagerado. Todas estas, todas estas situaciones en las cuales hay canciones que dicen, no, sin ti ya no puedo vivir, inflamaciones excesivas. Entonces cuando uno llega a hacerle contarte, oye, quizás no deberíamos darle rienda suelta a esas cosas, claro que se siente como que te están controlando algo que naturalmente tendría que ser así como descontrolado. Lo que dice Nietzsche acerca de que las emociones son irracionales, no, ahí hay un salto que yo creo que ahí está imprimiendo lo que él quería que fuera así. Porque si fueran completamente irracionales, las emociones, las pasiones tenderían a ser absurdas. No sé, una pasión por los colores verdes. Y es como, en realidad lo que uno ve en la realidad es que las pasiones son súper humanas. O sea, qué sé yo, la gente se obsesiona con el dinero, con las parejas, con comer, qué sé yo, que son cosas que tienen toda una lógica y una razón detrás. Entonces no me vengáis a decir que carecen de cualquier... Igual, solo como para debatir un poco. Las pasiones igual son irracionales. O sea, gente está obsesionada con los globos. Pero podríamos decir que son casos fuera de la... O con su chaquetita favorita. O con qué va a pensar la vecina. Entonces yo no puedo sacar las flores, porque si saco las flores a mediodía, van a pensar que yo, bueno, la gente es súper irracional. Yo creo que la distancia, o sea, entiendo lo que dice, ¿eh? Hay una lógica interna en las emociones. Yo bajo el supuesto de que las emociones sean irracionales, yo digamos que sí, yo digo, por lo menos uno mediante la razón puede ordenar el esquema. Supongamos que son irracionales, pero mediante la palabra y la razón yo puedo ver su irracionalidad. Y al verla, al desnudar su irracionalidad, puedo distanciarme un poco y decir, weón, estos son solo globos. O qué importa que la vecina me vea que yo saque las flores a mediodía, ¿no? Weón. Mis zapatos están rotos. Weón, ¿qué importa que mis zapatos están rotos? Eh, eso, o sea, eso pienso yo. Suponiendo que son irracionales, el estoicismo igual es súper claro. No son irracionales, pero bueno. Sigamos. Eh, Llegó la señorita Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Mira, mira, ¿qué es esto? Choca, choca, choca. Dale, Marcial. Este es el último día, así que no. Tu momento. ¿Aló? ¿Se escucha? Vos dale. O sea, más que nada como para complementar a Alfonso, de que si bien pueden llegar a ser irracionales o racionales, como que Lisa Barrett en una charla TED, me acuerdo que tiene, habla acerca de las emociones. Y dice, por ejemplo, de que hace como dos divisiones, de las emociones simples, que son como sensaciones simples, perdón, y las emociones como tal. Y cuando la emoción pasa a ser esa sensación simple a emoción, ahí ya hay un componente cognitivo con el cual uno puede ir trabajando en el tiempo. Entonces, claro, puede surgir de forma irracional porque funciona a través de predicciones de experiencias pasadas que hemos tenido. Entonces, estas experiencias pasadas que nosotros vamos teniendo pueden llevar a comportamientos que fuimos reforzando con el tiempo, etcétera, que son súper irracionales, pero cuando después los ponemos a tela de juicio, por ejemplo, post suceder esa acción, uno puede ir forjando nuevas experiencias pasadas o resignificaciones de experiencias pasadas, lo que va a ir modificando ese componente emocional, lo que igual se hace mucho en la terapia cognitivo-conductual o la terapia cognitiva de, por ejemplo, Beck. Entonces, bajo eso, como que no sé qué tanto importa si es racional o irracional el surgimiento de eso. Lo importante creo que sí se puede ir trabajando y sí tenemos cierta responsabilidad a la hora de trabajar con eso. Buena, pues, súper. Ahí. Ahí, al grano. Sí, po. Estefanía, Esteban, ¿gustarían o Bueno, sobre ese punto yo también creo que de todas maneras el componente cognitivo está, ¿no? O sea, el hecho de, incluso hay una definición con la que siempre tengo, bueno, la que siempre tengo en la cabeza, ¿no? Que las emociones son, claro, son reacciones frente a alguna situación, algún suceso
pero más que la reacción en sí misma es porque pensamos algo de eso que está ocurriendo, ¿no? Pensamos algo. Hay una interpretación, de todas maneras, que es nuestra, ¿no? Entonces, eso implica que no es tan real eso de, no, ya no pensé o me dejé llevar, no, o sea, claro, en la repetición, como lo dijo Marcial, pareciera que es una cuestión irracional, ¿no? Ya que no te das cuenta y solo aparece. Pero es porque tú estás interpretando algo de eso que está ocurriendo, de ese fenómeno, de esa situación, de ese evento, ¿no? Entonces eso ya nos da a nosotros una posición importante frente a las emociones y cómo podemos trabajar con ellas. Buena. Ya, eso es con... Gracias, Estefanía. Esto es con Nietzsche. Hay un texto súper bueno que se llama Nietzsche contra la Estoa. Quería como abordar un par de puntos de ahí. La verdad da para mucho más largo, la verdad. Así que quizás voy a nombrar solo una idea. Ya dijimos que para Nietzsche las emociones eran un motor para la vida y que oponerse a este motor significaría que nosotros estamos oponiéndonos a la vida, ¿no? Claro, la distinción aquí es que tienen como concepciones distintas de qué es vivir una buena vida. Para Nietzsche una buena vida es efervescente, es casi no prender una vela y hacerla rendir, sino una llamarada que se inmola, ¿no? Bueno, eso es uno. Lo otro que yo diría desde Nietzsche es que hay una sobreconfianza como en este orden del universo. Nietzsche aquí lo dice bien. Dice, por ejemplo, Nietzsche dice en los fragmentos póstumos, el 114. Dice, los estoicos han interpretado a Heráclito superficialmente y lo han comprendido mal. También los epicúreos han contaminado de una manera delicada los rigurosos principios de Demócrito, las posibilidades. Para Heráclito el mundo está sometido a leyes supremas, sí, pero en esto no hay ningún optimismo. De esto yo quiero agarrarme. Claro, hay una posición del estoicismo tradicional o clásico que uno puede ver un componente religioso en torno al estoicismo. Y si la primera queja es como, señor estoico, usted va a ser un robot, la segunda queja desde Nietzsche podría ser, señor estoico, usted es un religioso. A esto es todo un problema. Es todo un problema bien, bien grande. Habrá quienes digan que sí, que no pasa nada, que uno puede tener convicciones sobre el mundo metafísico, ¿por qué no? Sobre todo en esta creencia optimista de que el mundo está ordenado de cierta manera y que es providencial, etc. Pero también existen formas del estoicismo que no requieren que el universo sea bueno, justo y providencial. Uno podría dar mucho más para largo, un debate mucho más grande, pero una versión moderna que intente, por ejemplo, no partir desde una bondad metafísica de un logos que lo gobierna todo y que el mundo es el mejor mundo posible, sí reconocer desde la razón práctica, es decir, cómo nosotros mediante la razón entendemos el mundo, podemos planificar cómo está funcionando y en ese funcionamiento encontrar el bien. Como por ejemplo ocurre en la sociología. Uno podría decir que los jóvenes de ciertos barrios consumen drogas. ¿Por qué, señor sociólogo, consumen drogas los jóvenes de esos barrios? Bueno, porque hay condiciones estructurales que podemos ver, podemos identificar. El mundo sí está ordenado de cierta manera. Viven bajo segregación, tienen menores oportunidades educativas, hay mucha pobreza, hay oportunidades por baja vigilancia, no hay oportunidades para ellos en educación superior, el mercado del trabajo está ocupado, etc. O sea, hay factores de clase, raza, etc. O sea, todo lo podemos incorporar dentro de un sistema y, comillas, predecir o decir esto está ordenado de cierta manera. El mundo está ordenado y es bueno, el sujeto moderno diría que no.
este orden no es necesariamente bueno, pero sí en su orden podemos encontrar las maneras de ordenarlo mejor para el bien. O sea, ya que sabemos que sus condiciones de marginalidad conllevan a que consuman drogas y sean delincuentes, bueno, incidamos en ellas. No estamos hablando de un logos providencial, ordenador, que es bueno, justo y etc. Lo que estamos haciendo es usar la razón para perseguir fines que consideramos buenos y que pertenecen a lo que podemos hablar como derechos humanos, el derecho a la ciudad, el ejercicio pleno de los derechos de un ciudadano, etc. O sea, no, lo que quiero aquí señalar es que la crítica que podría hacer un nietzscheano de que parte de que la verdad no existe y que cualquiera que piense en una verdad es religioso, el estoicismo igual podría llegar a decir, mira, no pasa nada si uno cree en una fe, siempre y cuando esta fe no sea conservadora. O sea, que ahí hay todo un tema que podemos en otro momento discutir. Y que, aunque no haya una verdad última, así como que no es que, no sé, en las estadísticas está Dios, porque hay gente que sí piensa que sí, incluso si no existe, sí podemos hacer el bien de forma racional, por la razón práctica. No sé, me dio una vuelta muy larga, pero espero se entienda. No es necesario Dios para llevar a cabo una vida buena. Uno puede derivar desde lo que existe un estado ideal. Uno puede ver no sé, una comunidad que está desordenada, no funciona y que los vecinos se pelean. Bueno, hay maneras desde la razón en que podemos potenciar valores que consideramos importantes. La comunidad, la asociatividad. Dios entendido como ser que está por encima de los humanos. Sí, y no solo como que está por encima de los humanos, sino que gobierna todos los elementos. Quizá la respuesta viene de una conversación que teníamos recién con Darío, en el fondo, que es como, a veces, en el estoicismo, como el logos, esta lógica racional que es subyacente, que está en la realidad y que ordena el mundo de manera buena, alguien podría decir, si el mundo está ordenado de manera buena, yo no debería enfrentarme al mundo de manera crítica, por ejemplo. Yo no debería enfrentarme al mundo, no sé, si mi barrio es pobre o mi familia está enferma o etcétera. O sea, hay condiciones de desigualdad, el mundo se va a destruir, el capitalismo, etcétera, el fin de Occidente. Eso no tiene por qué ser bueno, porque alguien desde un estoicismo más conservador miraría el mundo y diría, en lo real está Dios. Y si está Dios en lo real, bueno, no me voy a meter con lo real. Yo debería encargarme de las cosas pequeñitas, sobre todo por esta figura del dentro de mi control, fuera de mi control. Si es que el mundo ya está ordenado, diría en Epicteto, uno se encuentra con esa propuesta, si el mundo ya está ordenado de manera buena. Lo que nosotros tenemos que hacer es encargarnos de nuestro pequeño campo chiquitito. Bueno, es una posición religiosa. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Lo que quiero decir es que esta crítica que uno puede hacerle desde Nietzsche al estoicismo no es que no tenga cabida, es una crítica legítima, pero que tiene respuestas. Es como, ustedes son religiosos y podemos serlo, ¿por qué no? Y también, ustedes son religiosos, no. Podemos no ser religiosos y aún así pretender el bien. Me dio una vuelta muy larga, ¿no? Sí. Pero se entiende. Sí. Es que yo creo que hasta cierto punto Intento la crítica intento es ser buena. pedagógica, man. Lo siento, man. Sí, la sobreconfianza que existe en el tema natural tiene el gran problema que yo creo que realmente estamos hablando de algo que no entendemos a cabalidad. Yo me acepto afín al argumento natural. Creo que hay algo ahí en la triada virtud, razón y lo natural que tiene un valor de verdad importante. Pero yo creo que aún no acabamos de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la naturaleza. Porque siento que es algo que nos abarca a todos. Yo en este aspecto soy muy espinociano, pese a que no lo he leído, no lo he estudiado completamente bien. Pero cuando podemos decir
Dios, o sea, la naturaleza, Sí. y que empezamos a hablar de ese algo que está como que nos abarca a todos, ahí yo creo que podemos aceptar cierto concepto que podría ser llamado Dios, pero de una forma bien particular. No es tan general. Em, como te comenté, yo veo que existen ciertos problemas con hacer una identificación demasiado directa con los dioses que efectivamente se hablan en el estoicismo y con el dios cristiano. Porque de partida, ellos siempre hablan de los dioses tradicionales. Y yo se lo vinculo sobre todo a un respeto mucho por las tradiciones y de no venir a hacer debate teológico. Porque, de hecho, el otro día hubo esa discusión con Ariel y yo como alguien que profesó el cristianismo tradicional mucho tiempo, entiendo qué significa cuando alguien viene y escribe Dios con mayúsculas. No es algo casual, no es algo para nada casual. De hecho, para los cristianos tiene mucha significancia que se dice que Dios es el único y verdadero. Por eso, para ellos no tiene sentido hablar de dioses. Dios es Con Dios. mayúscula. Sí, y ahí hay algo complicado y que hay que verlo con cuidado, las diferencias. ¿Otra cosa o quieren comentar? Tin, tin, tin. Mi cámara hace así. ¿Nada? Prosigamos. ¿De dónde se sustenta la idea de actuar bien en el estoicismo? En la razón. Eh, eh, ¿Viste? Sí. ¿Qué será? ¿Hay un cablecito? Estamos siendo interferidos. Demasiada filosofía para No. una transmisión. Ah, colapsamos. Ya chicos, nos vimos. Prosigamos. Eh, Éramos demasiado guapos para... Ya, pues. El bien, ¿de dónde proviene? Se supone que todo viene de Sócrates en el intelectualismo moral. Se supone que hay un vínculo entre conocer lo que es bueno y poder hacer el bien. ¿De dónde proviene esto? De que las cosas normales, por ejemplo el dinero, la salud, las propiedades, la fama, etc., en sí mismas no traen cosas buenas, porque pueden ser usadas para el bien o para el mal. Hay una famosa discusión donde Sócrates pregunta, es como, bueno, ¿y si alguien tiene mucho dinero? Bueno, puede hacer grandes cosas, puede, no sé, construir, hacerle bien a sus vecinos, construir un hospital, etc. Y él dice, bueno, ¿y si esta persona que tiene mucho dinero quiere hacer el mal? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si tiene mucho dinero y puede hacer el mal, pueden hacer muchas cosas muy malas. Entonces, dice Sócrates, entonces, no es en la cantidad de dinero lo que se define lo que es bueno o malo, sino qué es lo que se hace con ellos, sí. Bueno, y habla de otras cosas, la salud, la fuerza, etc. Entonces, llega a la conclusión de que lo único que permite hacer el bien con estos elementos es algo que él llama la sabiduría. La sabiduría será este conocimiento técnico, este conocimiento práctico de estas, bueno, 4 grandes cosas que luego pasan a ser las virtudes platónicas. Pero en definitiva es el uso apropiado de los exteriores, de las cosas que están por fuera. El uso apropiado. Pero para hacer un uso apropiado hay que leer apropiadamente las circunstancias. Es decir,
Tengo que leer el mundo de manera apropiada, leer aquella cosa que voy a usar de manera apropiada y poder usarlo de manera apropiada. Pero ¿cómo llegamos a esta apropiadez? Así como, ¿cómo llegamos a lo que es propio o apropiado de lo que no es apropiado? Mediante la razón. ¿Por qué? Porque la razón, dirá Epicteto, es la única cosa que puede llegar a limpiarse a sí misma. La razón puede criticarse a sí misma, evaluar si es que tiene contradicción interna o no tiene contradicción interna. La gran palabra aquí es homología, correspondencia, pero también armonía. Se supone que uno está en conflicto. Cuando uno pelea con alguien, uno no está en armonía con ese alguien. Está en tensión, en conflicto. Y nosotros tenemos conflictos con la naturaleza, con uno mismo, con Dios, con la sociedad, porque no estamos en homología, porque no estamos en concordancia. ¿Cómo entrar en concordancia? Reconociendo que detrás de todos los elementos existe algo a lo que estar en concordancia, algo que es subyacente, un orden interno de las cosas, lo que se llama el logos. Entonces hay un vínculo entre razón individual, lectura de mundo y lectura del mundo, lo que hay debajo del mundo, lo que está subyacente al bebé que nace, subyacente a la abeja que va a buscar polen, a las palabras, a la amistad, etc. Que es bueno y funciona y es armónico. Hay toda por eso igual uno podría decir que hay una fuerte tendencia como comillas, a la religión dentro del estoicismo. Porque se supone esto, que hay una armonía a la que se puede llegar. Y esta armonía es naturalista. Esto tiene sentido, o sea, de nuevo, y es lo que siempre digo, en un contexto donde Sócrates, que es el logos socrático, que unifica, como sí, de hecho, siempre digo que unifica lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Por qué? Porque si comprendo lo verdadero, entenderé cómo todos los elementos que componen la realidad se ordenan de manera armónica. Y como son armónicas, veo que es bello, veo la belleza en los elementos, veo cómo están coordinados y que cómo cada uno de esos elementos funciona con respecto a todos los otros. Puedo ver lo que hay detrás. Al hacerlo, yo puedo leer qué es bueno o cómo podemos actuar. O sea, porque entiendo mi lugar en el cosmos, mi lugar en la realidad o el lugar que tiene este evento. Por ejemplo, en la muerte, en el relato más grande, el cosmos en general. Por tanto, puedo desprenderlo desde lo verdadero, desprendo lo bello, que me permita entender lo bueno. Sí, este es el intelectualismo moral de Sócrates. Para actuar bien hay que conocer el bien. La gente no actúa de forma malvada, actúa de forma ignorante. Eso. Por eso perseguimos la sabiduría, porque nos permite hacer un uso apropiado de todos los otros elementos exteriores. Por eso y es una forma de amor a la amistad, amor a los amigos, a Dios, a la naturaleza, etc. La pregunta es si es que esto se sustenta hoy en día. Claro, esto es un gran debate. Lo que hace el estoicismo es techne per bion, esta técnica para vivir o el arte de la vida, que también se lo traducen. Hay un autor que se llama Alexander Nehamas, que también cito harto, que dice que cuando Sócrates vivía, esta idea del logos socrático unificado permitía que uno desarrollara la figura de la sabiduría. O sea, es posible. ¿Por qué? Porque de lo verdadero desprendo lo bello, por tanto lo bueno. Ahora, con el advenimiento de la ilustración en el contexto de la modernidad, cada vez vamos perdiendo esta unión entre lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y pasan a ser cada una esferas autónomas. Entonces, por ejemplo, uno verá
el weón que escribió El Príncipe, ¿cómo se llama? Maquiavelo. Uno ve en Maquiavelo, por ejemplo, que gobernar ya no tiene que ver con ser sabio. No hay un vínculo entre el rey sabio que hace el bien porque conoce la verdad, sino que ahora gobernar es una técnica. Entonces tú puedes gobernar incluso estando equivocado, porque no hay un vínculo entre lo verdadero y lo bueno. Tú puedes hacer el bien desde lo malo, dirá Maquiavelo. Y esto también bueno, y este es el fundamento de la teología, de la teoría política de ahí en adelante. Este vínculo entre lo bello, lo bueno y lo verdadero se acaba, o sea, si somos honestos, se acaba ahí en los inicios de la Ilustración. En Weber, por ejemplo, en 1903, pueden leerlo, El político como oficio se llama el texto. Da por sentado que Weber es el padre de la filosofía política contemporánea. Da por sentado de que el ejercicio de la política es la administración del Estado, que no es otra cosa que la administración del poder, que no es otra cosa que la violencia entre pares. O sea, no hay bien, ahí no está... de nuevo, no existe la figura de la sabiduría. Ya, Estefanía, al tiro. Lo que quiero decir es que se sostiene esta figura de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hoy en día, bueno, Nehamas dirá que no. Nehamas dirá que el arte de la vida en la época socrática tenía sentido porque estaba unificado en logos socrático. Pero luego, por ejemplo, en de Montaigne, después usa a Nietzsche, a Foucault, y parece que entre medio usa a Gadamer. No, parece que no. Y cada uno de ellos tiene una forma de usar la filosofía como arte de vivir, pero independientes de la verdad. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que hay autores que dicen que no se puede. La pregunta verdadera que deberíamos hacernos es: ¿requiere el estoicismo de esta unión de lo bello, lo bueno y lo verdadero para existir? Bueno, los tradicionales dirán que sí. Dirán que sí, que es necesario creer en la unidad de lo bello y lo bueno y lo verdadero, porque si no, la razón no tiene sustento. Fin. Los que no piensen que existe una verdad y que está vinculada con lo bueno, no pueden ser estoicos. Se acabó. Esos son los tradicionales. Los modernos, es más largo de explicar, voy a hacer la explicación después, dirán que sí se puede. Es un poco más engorroso, es un poco más complicado, pero sí podemos hacerlo. Pero antes de explicarlo, Estefanía, dale. Pero no sería extraño porque, por ejemplo, si yo pienso en que debo tomar decisiones, por el ejemplo que pusiste, ¿no? El tema de la política en general, o cualquier nivel de responsabilidad que uno tenga, y si yo tengo que tomar decisiones, tengo que hacerlo pensando en el bienestar de los demás, ¿no? Y si tengo que pensar en el bienestar, tengo que, no sé, saber leer sus condiciones y tener un mínimo, pues, aparte de conocimiento de esas condiciones, lo que esas personas necesitan, ¿no? Pensando justamente en hacer un bien para ellas. Entonces yo no entendería, y por eso que creo que andamos tan mal, porque los políticos de ahora, o sea, no toman decisiones ni bien, ni las hacen pensando en los demás. Entonces creo que sí se necesita, ¿no? O sea, pensar en lo bueno para poder tomar decisiones. No sé, me parecería raro me parece extraño que sustenten que tú puedes ser bueno o malo o lo que quieras y vas a poder gobernar o vas a poder tomar decisiones para otras personas. No veo, ni siquiera tengo un ejemplo a la mano como para decir así podría funcionar, ¿no? No sé, pienso eso. Sí, lo que pasa es que cuando se quiebra este logos unitario, emergen estas otras dos maneras de la razón, que obtiene el bien, pero no ya desde lo verdadero ni lo bello, como es el utilitarismo y esta ética que ofrece Kant, que tiene que ver con los valores, la deontología. Ambas se basan en lo verdadero y lo bueno, pero son independientes de lo bello, hasta donde entiendo.
Por ejemplo, el utilitarismo sí piensa que uno puede hacer una escala universal de el beneficio último que traen las acciones. O sea, una acción es buena la medida que produce el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de personas. O sea, ahí no hay belleza. O sea, no hay belleza. Y son esos clásicos ejemplos que ocurren en toda clase de ética, que es como una persona se va a morir, tiene tantos órganos funcionales, hay 8 personas que están en camilla y necesitan un trasplante ahora. Si matamos a esta persona una, vamos a producir un bienestar para esas otras 8 personas. Hay un valor en hacer el bien al matar a una persona. No sé, son esas clásicas preguntas filosóficas que no tienen respuesta, pero que nos empujan a pensar. No es bello, pero sí es bueno. Así también en los valores que presenta en Kant. Es más largo de explicar, tiene que ver con la autonomía y el autoimponerse reglas, no desde fuera, bueno, etc. No viene al momento. Pero si es que los valores bajo los cuales yo estoy llevando a cabo mi acción son buenos, entonces la acción será buena, independiente de los resultados. A veces, incluso en contra, que es el clásico ejemplo de cuando uno está escondiendo a los judíos en tu casa y vienen los nazis, te dicen ¿dónde están? Y tú no puedes mentir porque eres kantiano. Es casi un chiste, digamos, de la ética. Bueno, eso. Creo que si explicamos lo del cómo hoy día se hace, es mucho más largo de explicar. Hay un video que ya mandé, que no voy a... que puedes ver, Marcial. Está ahí en el WhatsApp. Y tiene que ver con, en el fondo tiene que ver con la figura de Anscombe y el deber, que no tiene por qué derivarse de un dios teológico que nos obligue, sino que puede derivarse de una forma de naturalismo, pero que tiene que ver más con la ciencia, no lo vamos a abordar ahora. Una última cosa, ¿podría hacer una sesión o lo hago por acá? Voy a hacer otra sesión. Disculpen, chicos, son las 7. Voy a hacer desde acá. Añadir, se va a llamar 2. Espero no se muestre ningún acá. Y lo voy a mandar a pasar. Ojalá nadie vea esto y lo voy a cortar igual. Estoy haciendo una otra sesión porque el Meet de ahora se va a acabar. Así que si me dan un momentico. Aquí está. Esto todo lo voy a borrar después. Ya, si se acaba, ahora sí. Si se acaba el Meet, en el chat de WhatsApp está el otro link. Una crítica que también trabajé esta semana para el fin de capítulo es el estoicismo pop. El texto es del año pasado y es de una ucraniana llamada Renata Dopirola. Lo voy a mandar al link, o sea, al grupo para que lo lean. Tiene que ver algo así como estoicismo popularizado. Bueno, lo voy a revisar. En muy pocas palabras, lo que ella hace es una crítica a una posición del estoicismo de divulgación. Ella lo define como el estoicismo popular o pop, lo llama como el estoicismo comercializado contemporáneo o los elementos comercializados del estoicismo, que conforman todo este gran cuerpo de blogs, grupos de lectura, libros de autoayuda, fundamento para textos de autosuperación, de autodesarrollo, de coaching, que en otras palabras conforman la enorme industria comunicacional que actualmente conocemos como el estoicismo de divulgación, principalmente compuesta por no filósofos. Ella separa esto de la academia contemporánea
que trabaja el estoicismo en un nicho muy pequeño, que es la ética de la virtud y la filosofía en específico. Entonces, hablando de el estoicismo pop, ella dice que hay tres grandes problemas que deberíamos trabajar. Y yo voy a enfocarme en uno de ellos, que es la idea del control. Ella dice que el estoicismo pop, en su división entre lo que está dentro de mi control y lo que está fuera de mi control, hace un llamado necesario a la inactividad. Porque normalmente uno se enfrenta a problemas externos, digamos, el cambio climático, pero también que mi jefe trata mal a un compañero, o me trata mal a mí, o mi municipio no se hace cargo de la basura, o etcétera, ¿no? O tengo un amigo que es alcohólico, o etcétera. Todos estos ejemplos son problemas externos a mí, y que si usamos la categoría de esto está dentro de mi control, está fuera de mi control, estaría fuera de mi control. Y si está fuera de mi control, el mandato primero del Enquiridión 1 es, si está fuera de tu control, pues no te hagas cargo de eso, abandónalo, renuncia a aquella cosa. Incluso llega a decir Enquiridión, desea las cosas tal como vienen, porque si las deseas, y al desearlas tal como son, encontrarás fortaleza. Dopierola, o Dopierela, parece que se llama Dopierola, dice, esta es una posición radicalmente conservadora, inmovilista, que llama a la inactividad. Y más aún, dice ella, esto responde a un contexto ideológico que podemos llamar de un individualismo neoliberal. O sea, si usamos las categorías más grandes. De un individualismo irresponsable, en el fondo. Nos encontramos con que, claro, una resignación, y es que ahí viene, ¿no? Yo ante eso, yo diría que la señora Dopierola sí tiene razón, que la dicotomía así entendida, sí nos llama a la inactividad, pero hay que entender que esta dicotomía del control es una manera contemporánea de entender una categoría muy vieja. Esto es una hipótesis de trabajo, no lo tengo tan desarrollado, pero sí entiendo que dentro de la psicología gringa en específico hay una cosa que se llama los locus de control, o el lugar del control, y que este locus del control es interno y externo, o externo. Y en terapia lo que se hace es que reconozcamos y podamos separar qué es lo que está fuera y dentro de mí, lo que a mí me suena mucho a la dicotomía del control. Y la terapia nos dirá que lo que está afuera lo reconocemos como que está afuera, y que no dejemos que lo que está afuera gobierne nuestro mundo interno, sino que empujemos desde adentro, desde un locus de control interno, nuestros objetivos, acciones y, en el fondo, movimientos. ¿Por qué? Porque dentro de esta psicología gringa hay una categoría que creo que es fundamental, que es la agencia, ¿no? Bueno, lo más probable es que se la hayan encontrado ya. El agency tiene que ver con la capacidad de ejercer una acción, sentirte como eficiente, de que estás interviniendo en el mundo. Y esto está vinculado con el bienestar, la calidad de vida y la autoestima, que es también temas centrales de esta psicología pop gringa, y sobre todo desde la autoayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros leemos por dicotomía del control, en mi hipótesis, proviene de una distinción que es de la psicología moderna, que es abandonar aquellas cosas que están afuera, reconocerlas como reales y no intervenirlas para no sufrir de ansiedad, y centrarnos en lo que sí tenemos control, lo que sí es interno, para aumentar nuestra capacidad de acción, la agencia. Ahora, ¿por qué esto es equivocado? Porque en el estoicismo clásico, la categoría que en verdad es, más allá de que el tema del control, es lo que me es propio y lo que no me es propio. Esto es
el Efhemin y el Euk Efhemin. O sea, lo que me corresponde, lo que es mi asunto y lo que no es mi asunto. ¿Qué dirá el estoicismo? ¿De qué es mi asunto? Las cosas que podemos elegir. Estas cosas que podemos elegir son tres, en donde tenemos elecciones morales. Son nuestros juicios, nuestros deseos y los motivos a la acción. Estoy intentando llegar lento al punto, pero mi punto central acá es que cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad de aquellas cosas que sí podemos elegir, entre ellas incluye las acciones, el motivo de mi acción. No tiene que ver con si es que mi jefe es malo conmigo, esto está fuera de mi control, no intervengo. Por el contrario, si yo tengo un juicio apropiado de que este jefe es un explotador, yo sí puedo ir a la oficina de inspección del trabajo. Yo sí puedo dialogar con mis compañeros dentro de mi trabajo. Yo sí puedo intentar unirme a un sindicato. Yo sí puedo asesorarme con un abogado a ver si es que este jefe está, no sé, cruzando líneas ilegales con las que se ganaría una demanda. Entonces, esto de que si es que está fuera de mí, yo no lo intervengo, eso es falso. Es una mala lectura de la dicotomía del control. Nosotros escogemos aquellas cosas que nos hacen responsables. Nos hacemos cargo de nuestra vida. Bueno, eso. Entonces, por supuesto, esto se opone a la inactividad. Por el contrario, me moviliza a ser un ciudadano activo de mi polis. Sí, me gustaría comentar algo antes que termine la sesión. Yo también, este era un aspecto que quería criticar, porque siento que hay se prioriza la interpretación que es menos nociva para el sistema actual. Conflictiva. Sí. Y el problema es que para saber exactamente qué está en tu control, de qué es lo que eres capaz, se adquiere mucho autoconocimiento. Y esa es la primera dificultad. Y hoy en día el ser humano, aducido a un individuo sin relaciones, obviamente que tiene un potencial de acción muy pequeño. Entonces ahí no hay que aceptar esa situación como natural. Hay que ser racional, pensar qué diferencias existen. Y yo por sobre todo considero que la historia sirve como un gran ejemplo. Y ahí podemos recurrir a la frase de Marco Aurelio que dice que si es humanamente posible lo puedes hacer. Y ahí recordar, tomar ahí la inspiración que se prefiera, sea de un luchador social, sea de un científica, sea hasta incluso si queremos incluir comandantes y cosas así. Santos, no sé. Sí, lo que quieran. Para mí hay personajes históricos que son ejemplos a seguir. Quizás no hicieron el máximo de cosas correctas, quizás no fueron sabios, pero hicieron cosas buenas que implicaron cambios positivos para la humanidad. Y para mí eso ya es bastante suficiente. Y lo que ellos hicieron, fue leer apropiadamente el mundo, ¿cachai? Ver que esto es injusto, esto que está ocurriendo no debería ocurrir, ¿cómo podemos cambiarlo? Y buscaron estrategias para llevarlas a cabo. O sea, la dicotomía del control es cualquier cosa menos inactiva. Sí. Si es algo, es estratégica, es como jugar ajedrez. Claro, exactamente. No vamos a empezar a regalar piezas, pero tampoco no las vamos a usar, porque estamos jugando. Sí, hay que tener estrategia y táctica. Sí. Si se corta, nos metemos por el otro link que está en el WhatsApp. ¿Alguien quiere hablar de la dicotomía del control? ¿Estefanía había dicho algo? Sí, pues tiene que... Justamente, Esteban, la dicotomía del control debe ir de la mano de la ética de roles, por supuesto. ¿Y el estoico no tiene responsabilidad de interpretación inadecuada? No sé. Entonces, lo que dice la Renata Dopierola es que la dicotomía del control es conservadora. Y yo le diría, pues sí, señorita. O señora. Sí que es conservadora. Pero porque es una mala lectura. Es inapropiada. Otra crítica que hace ella tiene que ver con el estoicismo, que es una gestión emocional. Señala ella que esta gestión emocional
lo único que hace es beneficiar a la no conflictividad de la sociedad, a que tú seas un trabajador más sumiso y que en vez de resolver los problemas con la estructura, intentes resolverlos a la interna. O sea, uno puede ser feliz en cualquier circunstancia y depende de mí ser feliz. Por tanto, yo me hago responsable de mi propia felicidad y si trabajo en un lugar de mierda, bueno, no importa porque uno puede ser feliz. Incluso en un palacio, dirá Marco Aurelio. No, ahí habría una mala lectura. Lo que primero es que es corporativismo. La versión de autoayuda del estoicismo es justamente eso. Técnicas de management personal, como si uno fuese, si queda un minuto nos vemos al otro lado, como si uno fuese una empresa, una gran cuota de psicología personal, que si yo lo deseo esto se va a llevar a cabo, y este culto moderno, desde los 90 en adelante, al desarrollo personal. En vez de la persecución de los vínculos sociales, la persecución de intentar colaborar con mis pares. No, el individuo que se hace cargo. Esto se va a cortar, nos vemos al otro lado. Oye, aprovechando, yo creo que tengo que irme. Dale, no. Me vaya a... Sí, yo te abro la puerta. Déjame abajito. Yo voy a tratar de conectarme, pero me están demandando Dale, no. en la cazuela. Deja abrirle acá, abrirle a todos los cabros. Ahora. ¿Qué habrá pasado con la camarita? ¿Por qué habrá cagado? Metí dos. Bueno, cabros, yo le voy a abrir la puerta a Darío y vuelvo. Los dejo ahí conversando, no me demoro nada, son 3 minutos. Nos vemos, un gusto muchachos. ¿Tú estás listo? Vuelvo pronto, sí. Dale, no pasa nada. Si me queda algo, me dices. ¿Qué ha pasado con mi camarita? No tiene pinta de... Ya, chiquillos, estamos. ¿Alguien quiere unirse? Ya. Ahí llegó Darío, llegué yo. No está la Estefanía. No. Voy a esperar. Así veo que eres un individuo ahora.
Antes de avanzar, sí, po, esto de los individuos, puta, es todo un tema. Una sociedad de gente aislada que busca, que busca soluciones individualistas a problemas colectivos. No tiene sentido. Y claro, el estoicismo pareciera que da una fortaleza individual que te permite resolver los problemas a la interna y no vincularte con el entorno. Falso. O sea, no sé si falso. Es una versión equivocada del estoicismo. Dale, pues, Marcial, coméntanos si este es tu momento. Hola. O sea, eso, el tema de que hoy en día se realza mucho el tema de la felicidad y como que se opta por mirar al estoicismo como una vía para llegar a una vida feliz. Y se recalca mucho como, me acuerdo que Irving creo que lo habla, no, el arte de la buena vida, pero creo que muchas personas lo asocian con eso, como con una vida más feliz. Independiente de que algunas personas lo tomen como una vida más como de robot, también creo que está esta otra mirada y se ocupa mucho para la autoayuda y para cosas de ese estilo. Entonces, como que claro, igual en esta cultura donde se realza mucho esta búsqueda de felicidad, eh, y también obviamente que tiene matices muy distintos a lo que significaba la felicidad antiguamente, como que se pierde un poco el mensaje que intenta entregar al estoicismo y esa búsqueda por la virtud más que nada, que como consecuencia te puede traer esa eudaimonía, que sería como el símil más cercano a la felicidad, pero eso. De hecho, ese es el tercer tema. Ahora que volvió la Estefanía, aguante. Eh, claro, uno de los temas era que la dicotomía del control conlleva inactividad. El segundo es que esta gestión emocional involucra el no involucramiento con la política y con el mundo y una supresión de las emociones. Y este tercero es el que tú acabas de nombrar. En la búsqueda de la felicidad. Pero una felicidad, igual es, como bien decía, es contemporánea. No es la búsqueda de la excelencia, sino más bien una felicidad centrada en eh, uf, lo que ya conocemos. Cierto consumo, con eh, eh, la realización personal, con la obtención de ciertos hábitos que te permiten ser más productivo, ser más fuerte, tener más sexo, vender más, estar más tranquilo, en una... Eso, esta figura como del bienestar, de la calidad de vida, eh, lo, eh, la tranquilidad en general. Y si bien estos elementos puede que estén presentes en el estoicismo, lo que yo diría es que el estoicismo hoy en día cayó en una sociedad individualista que está obsesionada con esta figura del bienestar, de la calidad de vida, de la felicidad, lo light, desde adelgazar hasta lo liviano en las creencias, de una felicidad a la medida, sin estructura, etcétera, y que estas características de nuestra sociedad contemporánea han tomado del estoicismo tradicional elementos, por así decirlo, discursivos, que, comillas, tienen sentido y que uno podría ver cierto, no sé, cierta fortaleza, por ejemplo, así como del marketing, del ser un tiburón del marketing, en Marco Aurelio. O sea, esto de que la vida es más una lucha que una danza, o gente militarista que también lee en el estoicismo justificación para sus ideas. Y también un machismo conservador de derecha, que es este alt-right en Estados Unidos. Súper estudiada esa figura, de que estos incels, o en general que se oponen al feminismo, toman en Marco Aurelio, o en el estoicismo en general, un fundamento, comillas,
pro rudeza, pro fuerza, pro valentía, cosa que que estarían en contra de valores de la gay, lesbiana, trans, etc. Que no es un discurso que no tiene pies ni cabeza, pero que existe. Hay un texto, si no me equivoco, de Tad Brennan, que analiza ambos discursos y ve que son incompatibles. O sea, tampoco vayamos tan lejos. Si hace un par de días tuvimos este problema de alguien que decía que los trans tenían un problema y que ellos estaban equivocados y que no deberían perseguir transformar su cuerpo. ¿Cachai? Entonces, de que existe. Entonces, lo que yo diría es que el estoicismo cayó en esta sociedad individualista. Y que persigue una felicidad contemporánea, moderna. Y tal como dices tú, Marcial, el estoicismo no tiene que ver con esta felicidad, con la satisfacción de nuestras necesidades, incluso no tiene que ver con la obtención del éxito ni de ser la mejor versión de uno mismo. Para nada. A veces lo que hay que hacer es simplemente hacer el bien. Y eso no tiene que ver ni con la productividad, ni con ser fuerte, ni con mejorar. A nosotros nos parece extraño, porque lo tenemos súper incorporado, este culto al desarrollo personal. Pero hoy día justo se lo decía a Darío, por ejemplo. Desde los 80, 90 en adelante, hay toda como una política en torno al individuo y cómo el individuo llega, comillas, a ser más. Intenta desarrollarse a sus plenas capacidades. Y que tiene que ver con como el self-made man. El sujeto que tiene un empleo, que es exitoso en el trabajo, que en el amor, es prestigioso, etc. Y que eso sería ser feliz. Casi que es la figura del... ¿cómo se llama? Como del gringo, el sueño gringo, ¿no? Tener todas las plata, etc. De justamente no eres feliz porque no quieres o no lo intentas no te esfuerzas para llegar a ello. Pero si uno lo piensa, en los años 40, por ejemplo, el sujeto, comillas, feliz era realmente otro. En los años 40 había una sociedad mucho menos individualista. La gente vivía en familias más grandes. Nos realizábamos al cumplir nuestro, no sé, ser buenos hijos, o el enamorarnos, o los valores de época. Lo que quiero señalar es que la felicidad es radicalmente individualista hoy, lo que hace que gente que hable de felicidad, la traducción de eudaimonía de felicidad, que lea en esta eudaimonía, leen la misma felicidad contemporánea, en un error. Recordemos, tal como decía Estefanía recién, no hay sabiduría si no hay una ética de roles. O sea, yo soy hermano, soy padre o madre, soy ciudadano, soy amigo, y desde esos roles yo puedo hacer el bien. Ahí no hay ningún superhéroe que está llevando a cabo sus acciones individualistas. Y mi felicidad no tiene que ver con mi individuo. Recordemos que Sócrates era ciudadano de Atenas antes que hombre. O sea, el estoicismo tiene este carácter como, gregario y comunitarista, ¿no? Que no es compatible con la figura de la felicidad individualista que nos venden desde este estoicismo de autoayuda. Me salió larga la frase, pero eso es. Una última cosa que quería señalar de esto. Cuando dice Renata Dopierola, parece que dice que el estoicismo popular o popularizado intenta buscar un balance entre felicidad y calidad de vida mediante técnicas y ejercicios de adopción de hábitos. ¿Para qué? Para lograr mayor control sobre nuestras vidas, incluso, comillas, establecer una elección de prioridades de forma autónoma, o sea, que cada quien se ponga a sí mismo sus prioridades, logrando esta figura del bienestar, calidad de vida y felicidad. El problema de esto, que ahí hay dos, pero el más importante, es que esta autodeterminación, es decir,
de que el individuo tenga un proyecto personal y que su vida sea como buscar sus propias metas autoimpuestas, este self-management que hablan los gringos, como técnica funciona. Si el estoicismo eso es lo más grande en el fondo, porque funciona. Si uno se propone metas en la mañana, si uno se evalúa cómo te fue en la noche, hace estos ejercicios de distanciamiento con los objetos que uno tiene, o imaginarte que vas a perderlos, etc. Son técnicas que tienen que ver con cambios tanto en nuestras disposiciones y que nos hacen cambiar nuestros fines. Lo que quiero señalar acá es que como técnica funciona, pero como el estoicismo popular remueve la ética, es decir, nuestra responsabilidad para con la polis, para con el cosmos en general y con uno mismo, pasa a ser una técnica más de transformación del uno mismo, pero que nos puede llevar a lugares que no conocemos. Y que, yo añadiría, pueden llevarnos a lugares que están profundamente ideologizados. Como por ejemplo, el pensar que lo natural es que no tiene que ver con el florecer, sino que tiene que ver con, volviendo al ejemplo de esto del binarismo de género, de que los hombres sean hombres y que las mujeres sean mujeres, por ejemplo. Vincular lo bueno con lo natural, por tanto, se legitima que seamos conservadores con respecto al género. No tiene sentido. O que... bueno, eso, en la medida en que es una técnica que se desprende de la ética, nos puede llevar a cualquier lado. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo cualquier discurso. Me tengo una duda. ¿Está mal que el estoicismo como técnica hoy en día, entendiendo la crítica hacia el logos? No. Explícate, Marcial, cuéntanos. O sea, era lo que habíamos hablado antes, o sea, lo que habéis dicho antes acerca de lo bueno, que igual como que se rompió un poco ese sustento que podía haber hacia lo que es el buen actuar, por ejemplo, y que hoy en día está el tema también de la corriente del utilitarismo, creo, y también Kant. Entonces, como se rompió eso, por ejemplo, no estaría errado, o sea, me surge, no sé, estaría tan errado, por ejemplo, ver el estoicismo como técnica, entendiendo que parte de su filosofía igual como que, o ese sistema filosófico como que se rompe. ¿Puedes decirlo de nuevo? Ya. O sea, entendiendo el hecho de que hoy en día se cuestiona el punto del logos y que parte del sistema filosófico que podría llegar a ser el estoicismo se rompe, o sea, obviamente pueden coexistir los dos puntos, pero siguiendo como por esa línea, em, estaría mal ver al estoicismo como técnica, entendiendo de que ya no hay como tan un sistema que se fundamenta tan bien, por ejemplo, como lo era antiguamente. Buena. Los tradicionales dirían que está mal. Los tradicionales dirán, señor, usted no cree en el logos, pues usted no puede ser estoico. Lo que usted está haciendo es técnicas del estoicismo y que lo va a llevar necesariamente por el mal camino porque no conoces el camino. Esa es la posición primera. O sea, los tradicionalistas dirían que está equivocado. Claro, podría ser hasta conductismo si se trata solo de repetición de acciones, justamente. El problema es que el conductismo nos podría dirigir a cualquier lado. O sea, no podría ser una técnica militarista en la que aplicamos estoicismo para gente que deje de sufrir. Como ocurrió en el Zen, cuando se lo apropiaron los samuráis, si no me equivoco. Pero, bueno, esa es una de las respuestas. Como los tradicionales dirían que está mal. Otra posición, que serían los posmodernos. La posmodernidad dirá que no existe la verdad, que todo son perspectivas y que no existe lo bueno en sí, y que cualquier cosa que hagas, si es tu proyecto de vida, pues dale. Es mucho más complejo que eso, pero estoy haciendo un resumen muy malo. Dirían que no es malo. Si es que tú tienes una técnica, tú puedes llevarla hacia donde quieres. Y si te quieres transformar hacia algo, tómala.
porque es legítimo. Cada quien puede llevar su vida hacia donde quiere. Y una tercera opción, que es lo que yo diría el estoicismo moderno, diría que a pesar de que el logos como divinidad o esta como le llaman, esta razón objetiva y razón subjetiva, es decir, esta razón externa a la realidad y que está que es interna a la realidad, que es externa al sujeto y que está ahí y que yo puedo descifrarla porque internamente tengo una razón y que puedo hacer la homología. Bueno, si eso se quiebra, el estoicismo moderno dirá, mira, no está todo quebrado. De todas maneras, cuando menos, podemos proponernos a nosotros mismos valores, por ejemplo. Como por ejemplo la democracia. Por ejemplo la libertad individual. Como por ejemplo la salud pública. Por ejemplo el desarrollo o el respeto por los derechos humanos. ¿Sí? Hay valores que no son... comillas, que no son reales en un sentido material del término. No existen, no hay derechos humanos en la naturaleza. Bueno, el justnaturalismo diría que sí, pero hay corrientes dentro de la filosofía del derecho que dirán que no, que estos son simplemente acuerdos entre legisladores y que en conjunto hemos decidido que vale la pena perseguir estos valores. Bueno, desde el estoicismo moderno todavía se podría hacer. Y podríamos llevar desde la razón, inspirados en objetivos que consideramos buenos, debatidos por expertos, y que este bien no tiene por qué provenir de Dios o de la naturaleza subyacente o de una racionalidad universal que está en todas las cosas. Nosotros podemos proponer destinos. Los humanos tenemos la facultad de autoproponernos un bien. Y este bien, como por ejemplo, puede ser la democracia. Entonces no es necesario. El estoicismo, en resumen, el estoicismo tradicional dirá que no se puede y que está mal. El posmoderno dirá, mira, hazlo si quieres y gustas, vos dale. Y el moderno dirá, mira, a pesar de que no exista la verdad como un logos unitario, aún así nos podemos proponer a nosotros mismos, desde la razón práctica, objetivos y destinos, los que sí pueden llegar a ser buenos. El bien no tiene por qué estar vinculado a Dios, puede ser humano. Así lo propone McIntyre, por ejemplo. Y en Habermas también está. ¿Dónde estaba esto? El texto... El texto de Horkheimer, donde aparece esta figura de la crisis de la razón objetiva y subjetiva. El texto se llama Medios y Fines y pertenece al texto llamado Crítica a la razón instrumental. Voy a leer un fragmento muy pequeñito. Espero me perdonen. No lo vale. Está ahí, está ahí el de medios y fines y se entiende. Se entiende, no es uy, qué difícil. Hay que darle un par de leídas, pero se entiende. Max Horkheimer, Medios y Fines, de un texto llamado Crítica a la razón instrumental. Primer capítulo. Bueno, eso. ¿Qué más tengo sobre este capítulo? Dijimos que no tiene que ver con la felicidad. Bueno, abordamos los tres asuntos: el control, la gestión emocional y la felicidad. ¿Qué otras críticas uno puede hacerle al estoicismo en general? Hoy día Darío dijo una muy buena, que estamos enfocados en categorías como en griego, y que al decirlas en griego se resuelve todo. Como que está lleno de tecnicismos y que nos olvidamos de
nos engolosinamos con los tecnicismos en vez de trabajar desde la práctica. Entonces lo volvemos un poco muy académico. Y yo diría, bueno, sí es verdad, la gente igual se distrae harto con las categorías. Y si nos engolosinamos con las categorías, también puede ser. Es un detrimento, por supuesto. Esto ya lo había dicho Epicteto en una... Si no me equivoco, es como el libro 2, el discurso 12 o el 15 del primer libro. Tendría que buscarlo, pero dice algo así como: lo importante es no mentir. Pero nos olvidamos de que lo importante es no mentir, porque empezamos a discutir cómo llegamos a la conclusión de no mentir. Entonces, para eso, la idea 1, no mentir, requiere de un peldaño 2, que es cuáles son las demostraciones del por qué no debemos mentir, el cual requiere de un peldaño 3. ¿Qué significan las demostraciones? Cuándo una demostración es legítima y cuándo son falsas. Y, dice Epicteto, la gente se engolosina con el peldaño 2 y el 3, con las definiciones y qué significan las definiciones, o los casos, etc. Y nos olvidamos de que lo importante es lo 1, no mentir. Bueno, lo mismo. Ahí Darío tiene un buen punto. Que el estoicismo es muy técnico y la gente se engolosina con lo técnico, perdiendo la practicidad. Sí, mi objeción es que sin categorías la práctica tampoco puede hacer mucho. Porque una práctica sin categorías tampoco sabe hacia dónde ir. Pero por el contrario, una teoría sin práctica es solo literatura. Entonces, claro, hay que balancearlo. ¿Qué más? Dijimos de lo apolítico. Dijimos que es difícil. A mí esto del estoicismo pop me lo resolvió todo. Esta figura del estoicismo popularizado que tiene un gran componente ideológico. Yo dije, ya, aquí está todo explicado. Por eso el estoicismo no funciona. Porque lo leemos desde una forma diluida. Diluida, conservadora, individualista y centrada en la satisfacción y la felicidad individual. No. Lo que nosotros deberíamos hacer es perseguir un bien colectivo. La asociatividad entre pares. Deberíamos no buscar la felicidad, sino la sabiduría. Incluso si en términos contemporáneos, esta sabiduría, comillas, sería poco feliz. ¿Por qué? Porque no tienes un auto, porque no eres dueño de una casa, porque no tienes prestigio y porque no eres adinerado. Lo que nos venden todo el día en internet. Y los colegas también ahí que persiguen el bienestar económico. Claro, el estoicismo implica son otros valores. Y ahí siempre retorno a esta frase que usa Epicteto. Que nos preparemos para ser los tontos del pueblo. Porque perseguimos objetivos que son distintos. Incluso que dice así como: si se llegan a reír de ti, algo bien estás haciendo. Porque no perteneces a este entorno. No creo que deberíamos perseguir que se rían de nosotros. Claro que no. Pero sí que deberíamos reconocer que de pronto hay valores que no tienen sentido perseguir. Como por ejemplo, no sé, hoy día yo... unos amigos, no sé, o estar borracho, por ejemplo, que es como el éxito del goce, ¿no? Somos jóvenes, tenemos alcoholes caros en nuestras manos y nos sacamos selfies. Yo creo que eso no es una vida, o sea, nunca tuve esa vida, pero no es una vida que deberíamos perseguir. O podríamos perseguir otras cosas, cuidar a nuestras familias, tener buenas amistades, intentar hacer el bien, enseñar lo que sabemos, colaborar siempre que podamos, intentar tener amigos, etc. Hay otros valores que valen la pena, ser racionales y, en definitiva, perseguir la sabiduría o intentar entender qué es la sabiduría para ver si es que vale la pena intentar perseguirlo.
Ahí termina mi intervención. Dije todo lo que tenía que decir. Y se nos acabó el libro, chicos. Así es. Sí, así fue. Sí, y lo único que me quedó amargo el sabor es que sentí que estos últimos dos capítulos fueron de los no mejores. Siento que el juzgarlo por los últimos capítulos es un poquito injusto con el libro, porque el capítulo, por ejemplo, de los juicios creo que es magnífico. Creo que el que me gustó harto igual fue el de las emociones, pero lo que hace es que no nos quedemos con este sabor final, sino que acordemos los capítulos importantes que habían en el libro. Está bueno. Igual este Farnsworth es abogado, no es filósofo. Entonces, lo que él está haciendo es un libro muy bueno, para ser abogado. Yo encuentro que está increíble. Pero claro, no es filósofo de carrera. Tiene unos libros de ajedrez igual. Sí, y de Sócrates. Es simpático. Eso. Yo me preguntaría... Algunas frases. Dale. No. Voy a decir nomás algunas frases al cierre. Mm. Porque nosotros como Quinta Store tenemos varias otras lecturas pendientes. De hecho, el que deberíamos entrarle con fuerza ahora es del Supremo Bien y del Supremo Mal, de Cicerón, que lo tenemos pendiente ahora. El famoso Phil. Sí, Yo quisiera agradecerle, Estefanía sobre todo, pero a todos que han perdurado. Imagínate, llevamos 6 meses leyendo este libro. La locura. Yo pensé que que no lo íbamos a leer. Yo dije, esto va a fracasar. Y aquí estamos, cerrando el capítulo. Me encanta. De hecho, hoy día lo hablamos con Darío. Estoy contento. Estoy contento porque hay cierta autonomía en los grupos de lectura. Hay gente que se está reuniendo sin que yo esté ahí dando jugo. Lo que es muy bueno. Y sí, queda mucho más por leer. Yo cada vez pienso que entiendo menos de estoicismo. Que me doy cuenta de que es cada vez más grande y enorme y que no me van a alcanzar las vidas para llegar a entenderlo bien. Pero bueno, siguiendo al tema de hoy día, no por eso no hay que intentarlo. Y nos queda harta vida, somos jóvenes todavía. Imagínate haber encontrado el estoicismo, no sé, a los 75. Oh. Tendría que leer apurado. Como decía Séneca en la brevedad, dale, no. Dale, Estefanía. No es que entiendas menos, sino que ahora tienes más posibilidades de conocer. Es distinto. O sea, yo creo que a medida que vas profundizando, te das cuenta que hay más cosas que seguir revisando, pero que de alguna manera confirman lo que es general, ¿no? O sea, claro, lo que decía hace un momento es que se critica del estoicismo el tecnicismo que tiene, las categorías, el tema de las palabras, pero, o sea, ¿qué teoría, ¿no? ¿Qué sistema no tiene esos requerimientos, ¿no? ¿Qué sistema no lo tiene? Entonces uno tiene que, si quieres estudiar algo, tienes que esforzarte un poco, poner de tu parte, ¿no? Entonces, claro, si es que solo como que experimentamos, podría funcionar, pero se va a caer en cualquier momento, ¿no?
es lo que decían hace un rato, el tema de hacer los ejercicios, ¿no? O sea, el seguimiento, solo en la estrategia, no solo en el actuar, independientemente de tu razonamiento, se te va a caer, ¿no? O sea, lo vas a hacer un hábito, puede ser, pero cuando te preguntes por qué lo estás haciendo, no va a tener sentido. Entonces, hay que tomarse el tiempo de estudiarlo, de leerlo, y poco a poco yo creo que uno va viendo en su día a día ya que, ah, sí, mira, lo leí en tal lugar o lo vi en tal sitio, o esta reflexión, mira cómo va apareciendo en mi vida cotidiana, ¿no? Yo creo que ese es el gran aporte de esta filosofía, de esta escuela. Al menos para mí lo es, ¿no? Y también quería aprovechar el hecho o sea, agradecer inicialmente la oportunidad de poder participar, de poder hacerme cargo de algunos capítulos. Para mí me gustaron más los que yo hice, ¿no? Obviamente, porque me enteré un poco más. Digo, cada uno tiene sus preferencias, pero en realidad han sido temas muy interesantes. Y más que temas, como digo, el hecho de poder visualizarlo cada vez con más claridad en los 6 meses que han transcurrido prácticamente, ¿no? Entonces yo sí agradezco mucho la invitación inicialmente y la oportunidad de haber estado aquí. Por eso no podía perder el cierre el día de hoy. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias eso, por participar y todo, y por presentar y nada. Maravilla. Gracias. Joven Darío. Sí, el comentario que quería hacer antes era bien breve, porque el mismo Séneca lo decía en La brevedad de la vida, que mal momento era empezar a vivir cuando viejo, cuando uno efectivamente tiene que empezar a prepararse para despedirse de la vida. Como dices tú, quizás llegar al conocimiento del estoicismo tarde, tiene que ser un poco amargo, porque uno diría que ganas de haber tenido este conocimiento antes, cuando enfrenté tantos problemas de mala manera, Sí. y que no pude, por ejemplo, no sé, quizás me dejé llevar por la emoción, no fui lo suficientemente racional, no fui lo suficientemente prudente. Eh, Así que bueno que llega a nosotros, siendo la mayor parte bastante jóvenes. Para mí también llega a mi parecer, en un contexto histórico importante. Es posible que pasen cositas en el tiempo que nos queda. Y creo que todo este conocimiento, toda esta sabiduría que ha recibido desde el estoicismo, siento que me va a ayudar mucho para poder, sin titubear, hacer lo correcto. Eso. Sí, a mí igual me ayuda, me encontré en un buen momento al revés. Veo que después de estar estudiando estos años, yo realmente soy otra persona que antes de meterme en esto. Eh, He tenido problemas últimamente que no podría haber resuelto tan calmadamente o recibido tan calmadamente como hace, no sé, 10 años, 8 años, 5 años incluso. Eh, Nada, el otro día me asombré, fue como, wow, qué bueno que me estoy tomando esto con tanta claridad y que logré que funcionara para bien. No estoy... nada, un amigo fue muy grosero conmigo de forma injustificada, poniendo en peligro hartas cosas que para mí eran súper importantes. Y si yo hubiera reaccionado mal, todo se hubiera arruinado. Hubiera incendiado la pradera, como hice más de alguna vez en el super pasado. Y ahora fue como, ah, no, este man está equivocado. Él está leyendo la cosa de una mala manera. Mi tarea es responder tranquilamente, defender mis puntos desde lo más racional posible e intentar buscar el bien. Eh, no tengo por qué ofenderme si es que, no sé. Se- el insulto no conlleva el enojo. Yo puedo recibir esto
con altura de miras. Cosa que antes imposible. Hubiera sido imposible. Eso. Y de aquí al futuro, uff. ¿Qué? El futuro sí que es algo que bien está muy, 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 muy incierto. Y quizá por eso también estoy estudiando esto. Para ver qué se viene después. De aquí a 15, 20 años. O sea, o quizá de a 5 años. No sé. Ustedes se van a acordar de mí cuando el mundo colapse. Y van a decir, oye, el Alfonso que pelaba el cable con el colapso. Sí, señores. Sí, señorita. El mundo está en un hilo. Y qué mejor que prepararnos desde antemano. Así que no, Marcial. ¿Ves poca tele, yo creo, Marcial? Bueno, eso por mi lado. Y quería agradecerle a todos por participar y llegar hasta tan tarde. Darío, Marcial, hasta presentaste. Y Esteban, a todos. Eso, les doy una ronda de micrófono y si no ya cerramos. Y de todas maneras se nos va a acabar en un ratito. Esta. Tin, tin, tin. Darío ya dijo su palabra. Joven Marcial, ¿no? Esteban. Si no, daríamos por cerrado. Ya. Bueno, Yo puedo comentar algo. Por favor. Así, aviso publicitario. Aquí a quienes estoy siguen en la llamada. Tenemos organizados varios grupos de estudio. Ahora hay 3 en movimiento, lo cual fue un poquito ambicioso de nuestra parte. Hemos estado leyendo a Zenón de Sitio a través de Diógenes Laercio. Una lectura bastante interesante, ya que normalmente nosotros lo que más estudiamos son los estoicos tardíos del periodo imperial, y los estoicos antiguos, los fundadores, tienen unas perspectivas bastante diferentes, menos prácticas, mucho más teóricas. La física antigua es muy interesante de poder intentar entenderse, porque yo creo que muestra que el mundo puede ser visto de otra forma. Tenemos otro grupo que se sesionó ayer, es el de, lo llamamos la tanatología en el estoicismo, que es el estudio del suicidio. Y estuvimos hablando acerca de una sola pregunta, que fue ¿hasta dónde intervenir? ¿Cuándo un suicidio puede estar justificado? ¿Cuándo alguien puede decir a ciencia cierta quiero quitarme la vida? Y que en realidad hay momentos en los cuales efectivamente es algo que es justificado. Y el tercer grupo que vamos a andar pronto es, como dije, de la lectura del film. Así que si se quieren sumar algunos, estaría bien bueno, bien interesante, porque yo creo que la constancia paga bastante en este tipo de actividades. El poder finalizar los libros, poderlo haber analizado bien y no haberse quedado, no sé, con una lectura superficial solamente. Dicho eso, nada, agradecerles, pues, agradecerle a todos. Aguante Darío, María Marcial, joven Esteban. Bacán, nos vemos, bueno, estamos en el chat, ahí conversamos más. Y sí, pues, unámonos en los grupos de lectura. Un abrazo y declaro el cierre oficial de este texto. Un abrazo, chicos. Siempre, Los vimos. Justo. no, Estefanía, estábamos cerrando. Y así que, si quieres, este momento de las palabras del cierre, pero que ya recordamos que ya habías dicho, así que no te sientas obligado. No, sí, es que los perros me volaron el cable. Pero nada, gracias por todo. Espero que podamos, no sé, coincidir en algún momento también
por ahí en las redes o en algún otro espacio para un libro, así como lo hemos hecho en este momento. Nada, que estén muy bien. Un abrazo. Chao chicos. Chao a todos. Un abrazo para todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Adiós, adiós.